Damos paso a la conferencia El marco regulatorio del GLP en Paraguay, que nos dictará el señor Miguel Benítez, director general de combustibles de la Subsecretaría de Estado de Comercio y Servicios del Ministerio de Minas de Paraguay. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Antes que nada, un gran agradecimiento a Gasnova, al señor Alejandro Martínez por invitarnos a participar, a formar parte de este conglomerado de personas interesantes para el sector. Estamos muy agradecidos. Bueno, mi nombre es Marcelo Benítez, conocido por Marcelo Benítez. Actualmente desempeño la función de director general de combustibles. Queda un poco a cargo de esta dirección reglar GLP, lubricantes, solventes, combustibles líquidos y biocombustibles, que es una de las fuentes importantes hoy día del Paraguay. Hoy venimos para hablar un poco sobre el marco regulatorio de GLP. La misión que tenemos desde este gobierno es hacer una redistribución de todas las energías que tenemos en el país. Paraguay creo que muchos lo conocen como hidroeléctrica, fuente principal de energía hidroeléctrica, producción, pero también utilizamos otro tipo de fuentes de energía que son los derivados del petróleo. Este es un poco el Ministerio de Industria y Comercio, el edificio. El rol de la Dirección General de Combustible es justamente de reglar todas las normativas para todas estas secciones que les acabo de comentar. En líneas generales les muestro con imágenes cómo está funcionando GLP en el país. Básicamente en estas imágenes se ve todo. Iniciamos con los vehículos de carga de GLP que ingresan por 2 puntos, de hacia el Chaco, si es que se imaginan un poco el mapa paraguayo, y hacia el lado de Argentina. Entonces el Paraguay se está suministrando el GLP de Bolivia y de Argentina. Actualmente por la geopolítica un poco de la actualidad estamos suministrándonos 100% de Argentina. Luego ese GLP que ingresa va a las plantas fraccionadoras que tienen la capacidad de almacenar. Estas plantas fraccionadoras, que creo que aquí le llaman plantas de envasado, se encargan de hacer la distribución, o sea, el llenado en las garrafas, hacen la distribución a través de camiones cisternas. Luego esos camiones cisternas van a industrias, a estaciones de servicios, que son estas dos modalidades, ya van directamente en forma de garrafas, y dentro de las estaciones de servicios se pueden vender en forma de automotriz, que es esta imagen que vemos acá. Ahora voy a ir por partes. Este es un poco el panorama genérico del GLP en el país. Si hablamos de los usos, tenemos los usos domésticos, que pueden ser en forma de garrafas o en forma a granel, que le voy a explicar cómo viene en la mano. Luego tenemos procesos industriales, tenemos de forma vehicular, y la única forma vehicular que hoy día tenemos son los montacargas, y luego tenemos el sector agrícola, que es un sector fuerte en el Paraguay. En cuanto a las normativas, tenemos la principal, una de las principales, que es la 15.124 del 2001. Esta establece cómo se regula el sector en sí, establece todas las normativas técnicas. Hay un instituto que se llama INTN, Instituto Normal de Tecnología y Normalización, quien se encarga de hacer todas estas normas de cómo tienen que estar estructurados los cilindros, qué tipo de cilindros tenemos. Tenemos estipulado también marcas, colores, a través de este decreto. Este decreto tiene tres principales funciones. Una es que le da el rol al MIC, Ministerio de Industria y Comercio, de ser la autoridad competente. Otra al INTN, que les acabo de mencionar, de hacer las conformidades con respecto a las normas técnicas paraguayas. Y la otra parte importante es el impacto ambiental. Tenemos una resolución que es la 591, ya del 2024, es más actual, que estableció todos los requisitos para cada ambiente. Por ejemplo, se establecieron ahí los requisitos para plantas de almacenaje, requisitos para plantas fraccionadoras, para estaciones de servicios, para los puntos en donde se encargan de almacenar garrafas,
de acuerdo a la cantidad de garrafas que vayan almacenando. Para eso se estableció esta resolución 591 para empezar a ordenar un poco el sector. Esa es la misión que tenemos hoy día, de ver de cómo está funcionando y tratar de hacer un ordenamiento, porque dentro de todo tenemos muy buenas reglamentaciones, pero está desordenado de igual manera el sector. Tenemos muchos inconvenientes con los cilindros. Después tenemos el decreto 1674 del 2009, que amplía el decreto 15.124 del cual les mencioné. Este decreto, ¿qué hace? Uno, establece cómo se tiene que identificar una garrafa. Está estipulado que la garrafa tenga que tener un código. Ese código es establecido por el Ministerio de Industria y Comercio a cada empresa fraccionadora. Tiene que tener un color, tiene que tener una fecha de vencimiento y tienen 5 años para seguir rondando y circulando en el mercado de GLP. Fuera de esos 5 años deben ser reverificados. Hay empresas que reverifican esos cilindros, como lo llaman acá. Nosotros lo llamamos garrafas, y tienen que eventualmente volver al mercado o ser destruidos. En esa área es donde tenemos muchos inconvenientes actualmente. Estuve escuchando que hay países, ayer justamente estuve escuchando países como Brasil, Ecuador, que tienen buena experiencia con centros de canjes. Estuve escuchando también la experiencia de Colombia. Acabo de reunirme con varias personas que están implementando sistemas informáticos que ayudan a disminuir un poco estos inconvenientes con los cilindros. Y son estas cosas que justamente quiero llevar al país para analizar y ver cómo podemos hacer las mejoras. Luego tenemos acá la resolución 741 y la resolución 1468 que les comenté, que establece y fija cuáles son las empresas que pueden hacer las verificaciones para retornar de vuelta a los cilindros a la circulación del mercado. Hoy día tenemos solamente 2 empresas, antes teníamos más, pero por cuestiones de una regulación, o sea, de un mercado no tan leal en cuanto a los cilindros, fueron yéndose del país. Hoy día quedan 2, una se llama Coarco y la otra INTN. Estas normativas establecen que estas empresas deben hacer las inspecciones. Están todos los requisitos, cómo lo deben realizar, y estas deben informarle al Ministerio de Industria y Comercio de la cantidad de garrafas que fueron verificadas o inspeccionadas por empresa. Y el MIC tiene un registro de todo esto que lo vamos a ir mostrando posteriormente. En el artículo 3 de esta resolución se establece algo principal, que estos organismos tienen que tener, no sé si aquí lo llaman también de la misma manera, tienen que tener una acreditación en laboratorio. Nosotros tenemos la acreditación a través del ONA, que es un organismo nacional de acreditación, que establece un poco las normativas, los requisitos de calidad en cuanto a los servicios que vaya a brindar esta empresa. Esto tiene que tener sí o sí la empresa. La identificación de las garrafas, como ven, tiene que ser por colores. Esto no me permite más hacer láser, pero la garrafa en sí, como todas, tiene un anillo y por el anillo tiene que ir registrado toda esa información que les acabo de comentar. El inconveniente es que tenemos que las empresas, que les voy a mostrar la cantidad de empresas que tenemos, de repente repintan estas garrafas. Yo soy de color verde, pero eventualmente consigo garrafas en el mercado y lo repinto en color verde de vuelta. Esa garrafa puede haber sido de color gris. Es un poco esa competencia que tenemos que hace que se haya desvirtuado un poco. Vuelve un inconveniente para el inversionista. Para atraer inversionistas al Paraguay, eso es uno de los inconvenientes que tenemos, porque el inversionista no quiere ir a invertir en garrafas o en cilindros, porque hay otros competidores que los vuelven a repintar. Estamos en contra de eso, estamos tratando de luchar contra eso. Creo que podemos lograrlo, pero va a ser un poco complicado todavía. Estas son un poco las empresas fraccionadoras. Ahí están listadas, ahí están los colores, las letras. El Paraguay se mueve por marcas, pero de igual manera es complejo. No estamos encontrando todavía las soluciones, pero de esta manera se está moviendo el Paraguay. Estas son cómo deben ser remarcadas las garrafas. Ahí está el código alfanumérico, que sería el código que el MIC le da a cada empresa fraccionadora. El año de la habilitación sería, hoy inspeccioné y a partir de este año corren 5 años. Sería la fecha de vencimiento. La tara de cuánto pesa esa garrafa vacía, sin GLP, y el color asignado. Acá está un poco la redistribución del registro que tiene que tener el anillo de la garrafa.
Estuve viendo que hay forma de ponerles unos códigos alfanuméricos y eso hacerlo rastreable para seguir un poco la trazabilidad. Estuve encontrando varias empresas interesantes que ofrecen este servicio. Es otra manera de representar un poco acá el registro de las garrafas. Hay garrafas que lo tienen, hay otras que no, y hay otras que ni se diferencian más por el repintado que tiene. Todos esos inconvenientes tenemos en el mercado hoy día. Estos son algunos ejemplos de algunas de las empresas que trabajan bien. Sería el lado derecho de cómo están remarcados. Y estas son las empresas que trabajan mal. El color de la garrafa no es a modo de ejemplo. Esa garrafa pudo haber sido ya repintada y estando bien remarcada. Dentro de lo que es estar bien remarcado ahora. Y esta no. Esta está en muy malas condiciones y no debería más estar circulando en el país. Pero encontramos garrafas que siguen circulando de esa manera. Estos son, por ejemplo, las garrafas reverificadas ya. Nosotros tenemos una estimación. Hoy día el país no tiene la cantidad de garrafas que están circulando en el país. No tenemos un registro preciso, pero sí tenemos una estimación. Creemos por el último censo que realizó el INE, que es el Instituto Nacional de Estadísticas, mencionó que hay 1.114.000 viviendas con cocina GLP. El Paraguay se mueve 100% a GLP, importación 100% es de GLP y combustibles líquidos. Somos productores de biocombustibles. Y dentro de eso, el INE, como nos dijo, 1.114.000 viviendas. Nosotros, por el conocimiento que tenemos en la práctica de que cada vivienda por lo menos tiene 2 garrafas, y esas 2 garrafas son parte de la familia. Los ciudadanos no quieren entregar sus garrafas. Hay mucho desconocimiento. Entonces, coincido mucho con lo que dijo Perú ayer, de que al ciudadano hay que capacitarle, hay que hacerle entender, primero luego, seguridad. Nosotros queremos tratar de ahora hacer campañas y entrar por el lado de la seguridad. Y por el lado de la seguridad ya viene un efecto dominó de todos los inconvenientes que nosotros tenemos para ir subsanando. Eso es lo que queremos hoy día tratar de hacer. Hay varias instituciones que están dentro de esa complejidad de la capacitación a los ciudadanos, que son el MIC no directamente, pero después tenemos otra institución que es SEDECO, que es Defensa al Consumidor, y le tenemos también hoy día a CONACOM, que es Defensa a la Competencia. Entonces esas son las 3 instituciones que están un poco empoderados de estos temas. Como ven, de 2,5 millones de garrafas que tenemos estimados que hay en el país, es solamente una estimación, 300.000 garrafas son las que están reverificadas. El resto de las garrafas, no. El resto de las garrafas no sabemos cómo están, pero siguen circulando en el mercado paraguayo. Hay una ley, el decreto 15.124 salió en el 2001, luego salió una ley en el 2005 que cambió totalmente el esquema. Este decreto establecía claramente las normas técnicas a seguir, las especificaciones técnicas para que una garrafa sea entregada como corresponde a un ciudadano. Salió esta ley con un tinte social. Desde mi punto de vista, tiene su lado positivo y negativo. El lado positivo es que el usuario accede a un GLP a menor costo y de forma más práctica y rápida. Pero el lado súper negativo es que la seguridad se va al tacho. Esta ley que permite que el usuario, que para cómo le tiene a su familia a la garrafa, pueda ir a un punto de carga, que es una estación de servicio nosotros le llamamos, y pueda hacer ahí directamente una recarga de esa garrafa, al precio que él tenga disponible, sin cuidar ninguna medida de seguridad. Ahora, sí también tenemos nosotros reglamentados algunas medidas de seguridad que tienen que tener las estaciones de servicio, que es que tienen que tener módulos de cargas, que es como ven en las imágenes. Todas las estaciones de servicios que vayan a brindar una recarga de GLP tienen que tener un módulo de carga. ¿Todas las estaciones lo tienen? No. Son los inconvenientes que vamos encontrando. Gran parte sí ya empieza a tener, pero asimismo también, por el lado del conocimiento, por el lado de la inversión, no todas las estaciones de servicio que tienen le informan de forma adecuada a sus playeros, nosotros le decimos a los que hacen la carga de líquido GLP, de cómo debería hacer esa carga. Y en el mercado nosotros estamos encontrando de repente que no ingresan al módulo y
y cargan directamente o específicamente no utilizan el módulo. ¿Cómo encontramos eso? A través de los procesos de fiscalización. Tenemos la capacidad para recorrer 3.000 estaciones de servicios y no tenemos un 100% para recorrer las 3.000 estaciones de servicio. Carga de GLP tenemos 695 estaciones de servicio, pero no llegamos a recorrer todas en un año. Esta es una imagen que muestra un poco cómo debería ser la instalación del módulo de carga. Ahí ven un tanque aéreo en forma horizontal y ahí está el módulo de carga enfrente. Esta es una estación bien instalada. El artículo 5 del decreto establece que las garrafas que se pueden cargar en este módulo de carga son las de 10 y 13 kilos. Como les mencioné, el decreto 15.124 establece por normativa qué tipo de garrafas nosotros tenemos que movilizar en el mercado, con qué características, cómo tienen que ser los registros. Pero el inconveniente que generó esta ley justamente es la recarga. Esa es la parte negativa del cuidado de la seguridad que no se tiene. Hay mucho desconocimiento, poca información, poca inversión de repente con los servidores públicos. Entonces el esquema no funciona 100%. Aparentemente, por lo que estuve viendo, tenemos buenas reglamentaciones en el Paraguay, pero hay una falta de desconocimiento que no está funcionando bien. Estos son ejemplos de cómo son los módulos de carga. Así debería de funcionar. El playero debería estar bien informado como para decirle al ciudadano de que, porque en el país no movemos mucho por kilogramos, kilos de GLP. Entonces el ciudadano se va y no pide ni siquiera por kilos de GLP. Pide, por decirte, cargame por 10.000 pesos, porque pide por su bolsillo. Cargame por 30.000 pesos. Y así nos movemos, ¿verdad? Uno va, cargame por 30.000 pesos y se le carga. En el módulo no se le carga porque se encuentra el inconveniente de que ahí es guaraníes por litros, o pesos por litro para decir la unidad de medida. Y sin embargo, el ciudadano no entiende esa relación de cambios de unidad de medida. Y el playero tampoco tiene los conocimientos necesarios como para transmitir al ciudadano y que pueda ser fluido esto. Entonces, esos inconvenientes de conocimiento es lo que tenemos bastante en el Paraguay en temas técnicos. Este gobierno quiere tratar de hacer llegar eso al público. Esa es una de las misiones que tenemos. Esta es la forma en que se carga y está habilitado ya desde el 2001 la carga automotriz, pero esta carga automotriz no va a los vehículos. Nosotros no tenemos ni un vehículo movido a GLP. Una de mis misiones es llevar ese proyecto. Estuve reunido con gente acá que está en Colombia, por lo menos de Colgas, Terpel. Me reuní con CREP. Estamos queriendo ver cómo están avanzando con eso. Porque inicialmente nosotros ya tenemos un decreto que establece que esto se puede hacer. Es más, ya se realiza. Pero se realiza en garrafas. Y nosotros si fiscalizamos tenemos que ya multar. Entonces tenemos un volumen nosotros de ventas de automotriz, pero no tenemos vehículos. Pero va eso a recarga de garrafas. Entonces es como que cierra finalmente ese volumen, pero lo tenemos rastreado. Este es un poco el mapa de Paraguay. Voy a tener que apuntar porque no sé si se ve acá. El GLP por importación entra por el Chaco, la zona superior o hacia el norte, vamos a decir. Chaco, o si no, entra por esta sección del lado argentino. Como ven, la mayor cantidad de estaciones de servicio se concentra en la zona oriental. Capital y central, capital sería Asunción y central sería Gran Asunción, todas las demás ciudades que le rodean. 454 estaciones de servicios de GLP automotriz ya tenemos en esa zona, que es donde más ventas hay y no tenemos ningún vehículo a GLP. Entonces uno de los proyectos que queremos llevar es esa, de impulsar y asimismo también, como verán más adelante, hacer crecer el GLP en el país. Porque estuvimos viendo que el GLP estuvo decreciendo. Y estuvo decreciendo porque el país tiene hidroeléctricas. Y estamos volcándonos hacia la parte eléctrica. Entonces el GLP está un poco decreciendo, pero creo que tenemos alternativas para hacerlo crecer de vuelta, que sería meter el tema de GLP automotriz. Estas son algunos de los inconvenientes que estamos encontrando. Queremos ir posteriormente a Río de Janeiro, hablar un poco sobre los incidentes, los hallazgos que detectamos en las fiscalizaciones.
Esas son las cargas de las que le comenté. Tenemos ahí un punto de venta automotriz y ahí se está haciendo un llenado, una recarga de GLP sin ninguna medida de seguridad. Es esa situación que tenemos. No es en gran medida, pero tenemos. Estamos detrás de estas situaciones, tratar de evitar. Básicamente se utiliza un reductor, que es lo que ven ahí en forma amarilla, en bronce. Ese reductor se realiza y se hace la recarga de GLP. Estamos persiguiendo estas actividades que cuestan, pero lo estamos realizando. Estos son algunos hallazgos que estamos detectando también. Las habilitaciones. Nosotros tenemos habilitaciones de jaula, en donde tienen que estar establecidos el almacenamiento de garrafas. Tenemos requisitos que establecen que tienen que tener cada estación de servicio 20 garrafas en jaulas para hacer los recambios, justamente. Encontramos de repente jaulas que no están habilitadas, algunas veces no encontramos jaulas, están almacenadas como se pueda. Esos son algunos de los hallazgos. Formas de recarga inadecuadas sería, ¿verdad? Con muy poca seguridad, las que estamos detectando. Esto disminuyó bastante, pero sigue habiendo. En el pasado era peor. Recientemente cuando entró esa ley era peor esa situación. Otra resolución, otra reglamentación que tenemos son los tanques fijos, que son a partir de 500 litros, 0,5 metros cúbicos. Lo definimos ya como tanques fijos. Estos tanques fijos están en industrias, en comercio, en hospitales. También hacemos la habilitación de este tipo de tanques. Ahí se le ve a una fiscalizadora del pasado haciendo una inspección para la habilitación del tanque fijo. Acá estamos mostrando un poco las medidas de seguridad. Son fotos antiguas ya, ¿verdad? Pero las medidas de seguridad que exigimos, que debe tener toda instalación. Acá le estamos mostrando un poco la cantidad de empresas fraccionadoras que tenemos. Algunos me llegaron a preguntar. Tenemos 21 empresas. 18 son las que son empresas fraccionadoras y 16 son empresas distribuidoras. Es un poco el mercado de GLP del Paraguay. Acá les muestro un poco las importaciones, el volumen de importación. Hoy día estamos en torno a 75.000 toneladas. Ahí los tenemos en kilogramos. Las ventas de GLP, tenemos también en torno a eso, 75.000 toneladas. Esa es un poco la venta de GLP nacional. Tenemos ahí información que quería traerle para que visualicen. Tenemos disponible en el Ministerio de Comercio un observatorio en donde pueden ingresar y ver volúmenes de venta, volúmenes de importación. Agradecería si puede darle un clic para mostrar un poco. Este es el observatorio que cualquier ciudadano, cualquier usuario puede ingresar a la página web. Tiene información de GLP. Allá hay unas pestañas arriba en donde tenemos importación de combustibles líquidos, ventas, ventas de planta de almacenaje. Hay buena información que les será útil. Como estoy hablando solamente de regulación, no vine a tocar este tema, ¿verdad? Pero les presento, dejo a disposición el enlace. Para hablar un poco del consumo energético, cómo el país se está moviendo. Como les hablé, somos hidroeléctrica, para hablar de forma genérica, pero Paraguay consume más derivado de petróleo que energía eléctrica. Eso porque no tenemos todavía bien desarrollado. Ya lo estamos realizando, pero no tenemos desarrollado toda la infraestructura para mover lo que se produce en zona de Alto Paraná, que es donde está Ciudad del Este, que muchos quizás conozcan. Ahí se produce la energía eléctrica y hay que llevarlo hasta Asunción. Y ese tramo de movimiento de energía eléctrica no lo teníamos bien todavía distribuido, invertido en esa infraestructura, lo estamos realizando y a medida que lo estamos realizando, estamos empezando a reemplazar estos derivados del petróleo. Por eso acabo de comentar lo de GLP. Como ven ahí en la pantalla, en el 2022 los derivados de petróleo se habían consumido un 41% versus 2023 que ya bajó a un 40%. El balance energético 2024 lo estamos terminando ahora, pero la tendencia es la misma. Esta tendencia de la disminución de GLP doméstico, que es el mayor sector que consume GLP,
se debe a la disminución. Empezamos a tener ahora calentamiento infrarroja, eléctrica, inducción. Entonces eso hace que muchas empresas gastronómicas vayan pasando a ese tipo de tecnología, más las casas domésticas también de consumir GLP estén pasando a ese tipo de tecnología. Porque es mucho más sencilla y práctica de repente obtener y no tenés que estar recargando cada rato y no te expones a seguridad. Para todos aquellos que entienden un poco la seguridad. Acá se visualiza la distribución, la valoración por sector, vamos a decir. Vemos que el consumo de los derivados del petróleo se focaliza principalmente en el transporte. Al hablar de derivados del petróleo, acá estoy introduciendo GLP y combustibles líquidos. Eso generalmente impacta directamente en transporte. Luego un gran grupo va a residencia y a industria. Y después tenemos otros que son otro tipo de actividades que consumen también los derivados del petróleo. Acá vemos cómo fue disminuyendo el GLP. De 10,2% pasó a un 9,4%. Hay una variación negativa de un 5,2%. Creemos nosotros que si introducimos este proyecto, capacitaciones a la ciudadanía, esto podríamos volver a elevar. También Paraguay está empezando a tener mucha inversión en otras áreas gastronómicas. Eso hace que de vuelta a esas áreas gastronómicas accedan o quieran acceder al GLP, que es el combustible de mayor calidad para hacer algún alimento. Estos son algunos enlaces que les dejo para compartir con ustedes. Tenemos el observatorio de combustible, por el tiempo nos voy un poco más rápido, y tenemos el enlace para las reglamentaciones. Cualquier información más que precisen, que necesiten, estamos a disposición. A lo que ustedes necesiten, tienen mi correo electrónico, Gasnova tiene mi número de teléfono, así que queremos ir al siguiente evento en Río de Janeiro y ahí hablar un poco más extenso sobre el tema de los hallazgos y ver qué soluciones podríamos brindar nosotros desde Paraguay y ayudarles a ustedes a entender cómo funciona nuestro mercado y qué podría ser útil para ustedes. El mercado paraguayo está regulado cierta parte, pero otra parte está totalmente libre. Todos los importadores pueden importar de donde quieran. El precio está totalmente liberado. Es una especie de equilibrio pero que no está funcionando bien, porque tenemos esos problemas de seguridad. Entonces queremos encontrar el equilibrio oportuno para todo eso. Bueno, muchas gracias.